No one remembered my birthday again. Unos días después, mi papá me reenvió una factura para la fiesta de compromiso de mi prima Jenna. Tu parte, $2,400. Le devolví $2 y adjunté la captura de pantalla que mostraba retirado de la cuenta compartida. Luego congelé cada tarjeta que llevaba años permitiéndoles usar. Denunciaron fraude. El banco me llamó con voz neutra. ¿Autorizaste tú estos bloqueos? Respondí, cada uno de ellos. Fue la primera vez en mucho tiempo que sonreí de verdad. Cumplí 29 la semana pasada. No esperaba pastel ni desfile. Solo un mensaje de feliz cumpleaños hubiese bastado. Pero no llegó nada. Ni llamadas, ni textos, ni siquiera un post genérico de Facebook. Era el segundo año consecutivo que lo olvidaban. El anterior lo atribuía a la emoción por el compromiso de Jenna. Esta vez ya no había excusa. 3 días después de mi cumpleaños, mi papá envió un correo sin asunto. Adjuntaba un PDF detallando el lugar, el catering, la fotografía, los centros de mesa, el ballet. Más de $16,000. En rojo intenso al final. Tu parte, $2,400. Sin saludo ni explicación. Solo tu parte. Primero quedé entumecido. Después me invadió la risa amarga. Abrí mi app bancaria, transferí $2 fuera de la cuenta conjunta y envié la imagen. Después entré a cada cuenta que alguna vez compartí. La tarjeta con la que papá llenaba el tanque de la camioneta, la que mamá usaba para el supermercado, las de emergencia de mis hermanas, todo bloqueado, sin titubeos. 1 hora más tarde, comenzaron las llamadas perdidas. 6 de papá, 4 de mamá, incluso Jenna intentó. El banco también. Confirmé que sí, que era mi orden. Y colgué con la misma calma que jamás me habían concedido. Mamás y papás del mundo suelen predicar que la familia es lo primero. Los míos lo decían cada vez que necesitaban mi número de tarjeta. Ese mismo día, mamá me escribió un testamento de culpabilidad, que la familia, que la unidad, que esto no es propio de ti. Papá fue más directo. Estás siendo dramático. Ninguno mencionó mi cumpleaños. A la mañana siguiente, Jenna tuvo la osadía de decirme que estaba arruinando su gran momento. Ni siquiera respondí. Puse el teléfono en silencio y observé cómo los mensajes crecían como maleza descuidada. Esa noche revisé minuciosamente un año de transacciones. Descubrí un servicio de streaming a nombre de mi tío, viajes de Uber de mi hermana del otro lado del país, la suscripción de ropa de mamá. Pasé horas cortando cables invisibles. Pensé que, al darse cuenta, alguno se disculparía, que quizá reconocerían el abuso. Pero no. Lo único que recibí fue otro mensaje de mi madre. Necesitamos hablar. Estás lastimando a la familia. Nadie preguntó cómo me sentía. Solo les preocupaba perder el acceso a mí, o mejor dicho, a mi cartera. El viernes mi padre decretó una reunión familiar el domingo. No invitado, esperado. La curiosidad me condujo a su sala de estar, abarrotada de caras conocidas que no reflejaban afecto sino cálculo. Intentaron pintarme como el problemático. Papá habló de mi comportamiento preocupante. Mamá suavizó con promesas de arreglar todo si desbloqueaba las cuentas. Jenna lloriqueó por su compromiso. Mi tío, el supuesto mediador, me acusó de montar un espectáculo. Entonces miré a mis hermanas. ¿Sabían que olvidaron mi cumpleaños? Pregunté. Clare, dudosa, confesó que mamá había ordenado posponer cualquier felicitación para no opacar a Jenna. El silencio cayó pesado. Mi padre abrió la boca. Lo detuve con un gesto. Declaré que no era su banco ni su personaje secundario. Revelé los $1,000 mensuales que enviaba a cada hermana desde hacía 2 años y anuncié su fin inmediato. Salí sin mirar atrás. La paz posterior fue breve. Planearon nuevos ataques. Papá mandó un correo con una hoja de cálculo pidiéndome reconsiderar la ayuda para Claire. Emily me acusó de anteponer el dinero a la sangre. Claire me llamó llorando cuando la universidad exigió un pagador alterno. Colgué después de una sola pregunta que quedó flotando sin respuesta. Mi tío se quejó de la tarjeta rechazada en un restaurante. No supo nombrar un solo favor que me hubiese hecho en la última década. Jenna trasladó su fiesta a un salón barato y me culpó en Instagram. La bloqueé. Cuando intentaron reservar la cena del cumpleaños 60 de mi tío usando mi nombre, llamé al restaurante y anulé todo. Aquella noche salí a caminar bajo el cielo más claro que recordaba. No estaba enojado ni triste. Estaba libre. El silencio que siguió se transformó en costumbre. Sin alertas bancarias, sin facturas sorpresa, sin dramas ajenos disfrazados de amor. Llené mis días con meriendas caseras, gimnasio, proyectos propios. Abrí un fondo de inversiones con el dinero que antes drenaba hacia mis hermanas y reservé viajes para mí. Seattle en agosto. Solo café caro y el sonido de las olas. No extrañaba a nadie porque nunca me habían existido como creí. Yo había financiado la ilusión de una familia cariñosa. Sin mi subsidio, se esfumó el espejismo. 6 meses de quietud terminaron con un sobre sin remitente. Reconocí la caligrafía de mi padre. 2 páginas sin querido hijo ni con amor. Describía el clima. El jardín lleno de plantas que mamá nunca cuidó. La casa demasiado silenciosa. Admitía que habían decidido ignorar mi cumpleaños para no eclipsar a Jenna y que ahora entendía cuán imperdonable fue ese gesto. Confesó haber vendido su casa rodante para pagar deudas. Algo que jamás pensé que haría. Concluía así. No volveremos a buscarte. Es tu elección ahora. Postdata. Mamá quiere decir perdón. No sabe cómo. Guardé la carta en el cajón de los objetos sin destino. No he respondido. Tal vez nunca lo haga. Pero por primera vez no pidieron nada. No chantajearon. Dejaron ir. Y quizá eso era lo único que siempre necesité. Durante las primeras semanas, aquella ausencia de ruido familiar se sentía casi irreal. Como si el mundo hubiese bajado repentinamente el volumen después de años de ruido blanco constante. Me sorprendía a mí mismo entrando al departamento y dejando las llaves sobre la mesita sin revisar compulsivamente el celular. La pantalla permanecía
permanecía en silencio, y ese mutismo digital se convirtió en una especie de metrónomo para mi nuevo ritmo de vida. Empecé a recordar viejos hobbies que había enterrado bajo facturas ajenas. Retomé la guitarra que dormía llena de polvo en el armario. Aprendí recetas que mi abuela solía cocinar, cazuela de res con maíz tierno, tamales, de elote, y redescubrí el placer de invitar amigos a casa, sin la ansiedad de que una llamada familiar arruinara la velada. Cada acorde, cada aroma que salía del horno, era un recordatorio de que también merecía mi propio cuidado. Un domingo por la tarde, mientras horneaba pan artesanal, pensé en los cumpleaños de mi infancia. Recordé la vez que cumplí 8 años, y mi papá llegó tarde al pastel porque estaba arreglando el viejo camión de mi tío. Mamá me explicó que la familia se ayuda. Una década más tarde, estaba pagando el seguro de ese mismo camión, sin que nadie preguntara si yo podía costearlo. Entendí entonces que la lealtad que me habían vendido no era recíproca, era una puerta giratoria que solo empujaba hacia adentro. Con el tiempo, aquella puerta se cerró sola. Mis finanzas, antes agujereadas como queso gruyere, empezaron a sanar. Abrí un mapa y marqué lugares que siempre quise conocer. Oaxaca para probar mole negro auténtico. Bariloche en invierno para ver la nieve que de niño solo imaginaba por películas. Mérida para aprender a preparar cochinita al estilo tradicional. Empecé a reservar los viajes uno por uno, sin pedir permiso, sin anunciarlo en redes. El primer destino fue Seattle. Viajé en temporada baja, cuando la ciudad huele a café recién molido y llueve lo suficiente para que el aire parezca un espejo. Caminé por Pike Place Market. Sostuve un salmón ahumado que todavía olía a leña y saludé a desconocidos que ofrecían probadas de queso. Nadie me pedía que resolviera nada. Por la noche, sentado frente al Puget Sound, pensé en lo irónico que era sentirme más acompañado por el murmullo de las olas que por los mensajes vacíos de mi propia sangre. A la mañana siguiente, recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos anunciando que mi informe trimestral era el mejor del equipo. Sonreí porque, sin distracciones, mi productividad había explotado. Comprendí lo que el estrés financiero disfrazado de obligación familiar le había estado robando a mi creatividad durante años. De vuelta en casa, pinté mi habitación de un tono verde salvia, retiré fotos familiares y coloqué en su lugar impresiones de mis viajes. Uno de mis amigos bromeó diciendo que mi sala parecía una agencia de turismo boutique. Respondí que prefería 1000 veces esa pared que cualquier foto con sonrisas forzadas, sostenidas por deuda emocional. No obstante, la culpa aprendida es un fantasma persistente. A veces me descubría mirando el celular esperando un mensaje de mamá, preguntando si necesitaban algo para la cena. Cuando el aparato seguía inmóvil, sentía un pinchazo agrio. La parte infantil de mí anhelaba un gesto de amor desinteresado. Entonces respiraba hondo y me recordaba que no podía extrañar lo que nunca existió. Solo extrañaba la fantasía. Fue en uno de esos momentos de vulnerabilidad cuando soñé con la carta de mi padre antes de que llegara. En el sueño, su letra se desmoronaba como ceniza y al despertarme supe que, de llegar una disculpa sincera, no querría verla. Aún así, cuando el sobre apareció en el buzón, me temblaron las manos. La carta completa era un testamento de su propio desencanto. Enumeraba los silencios incómodos con mi madre en la mesa, la televisión siempre encendida para evitar hablar de mí, el jardín que ella desmalezaba compulsivamente para no pensar en la cuenta bancaria que ya no podían usar. Narraba una anécdota de mi infancia. Cómo, a mis 11 años, vendí limonada para comprarme un libro de astronomía porque habían dicho que no había presupuesto. Esas palabras revelaban que lo recordaban todo. Simplemente eligieron olvidarlo cuando el olvido les convenía. También mencionaba a mis hermanas. Contaba que Emily comenzó a trabajar medio tiempo en una cafetería y que Claire aplazó un semestre para ahorrar. Confesaba que verlo le dolía, pero que tal vez era justo que aprendieran. No buscaba mi piedad, solo relataba los hechos, desnudos, como si escribiera un informe meteorológico después del huracán. Recuerdo que, al terminar de leer, apoyé la carta sobre la mesa y observé la ciudad desde mi ventana. El tráfico rugía a lo lejos como un recordatorio de que la vida sigue, aunque las estructuras familiares se derrumben. Me preparé un té y releí la última línea. Ojalá algún día podamos sentarnos a mirar un atardecer sin hablar de dinero. No era una súplica, pero tampoco era una excusa. Era por primera vez una expresión humana. Guardé la carta sin rencor, solo con la certeza de que mis límites habían sido escuchados. No respondí. No tenía prisa. El perdón, me dije, es un billete solo de ida. Si lo entrego antes de tiempo, soltaré demasiado equipaje emocional. Y aún estaba empacando mi propia maleta hacia un futuro en el que cabía yo, completo, sin que nadie metiera sus manos en mis bolsillos. Con el paso de los meses, mis viajes se volvieron una tradición personal. Portugal en otoño, donde aprendí a decir saudade sin traducción. Un retiro de escritura en la Patagonia, donde el viento parecía soplar palabras nuevas directamente a mis cuadernos. Un fin de semana improvisado en Cartagena, bailando cumbia hasta que mis piernas protestaron. Cada destino añadía una capa de certeza. La libertad financiera era solo la superficie. La libertad emocional era el premio oculto. Un día, mientras revisaba antiguos estados de cuenta, calculé que en la última década había invertido, qué eufemismo, más de $120,000 en mantener a flote a mi familia. Pensé en todo lo que habría podido hacer con ese dinero. Un posgrado, un estudio de arte, la entrada de un apartamento junto al mar. Me reí solo, no amargamente, sino con el alivio de quien por fin quitó un yunque de la espalda. En un café de barrio coincidí con Sara, una excompañera de la universidad
universidad, ahora psicóloga. Al contarle, de forma resumida, lo ocurrido, me dijo algo que clavó en mi cabeza. Las personas te mostraron qué lugar ocupabas en sus vidas. Tú fuiste quien decidió moverse. Esa frase me siguió como un mantra silencioso. Moverse no era traición, era supervivencia. Cuando Jenna finalmente se casó, recibí las fotos a través de un amigo mutuo. Era una boda modesta, pero se notaba que habían estirado cada centavo. Observé la imagen de mi familia posando sin mí, sus sonrisas tensas, como si sostuvieran la respiración. Por primera vez sentí compasión, no culpa. Compasión porque todavía pretendían que todo estaba bien. Para entonces, los fines de semana me dedicaba a mentorizar a jóvenes emprendedores de bajos recursos. Encontraba un placer auténtico en compartir lo que sabía sobre finanzas personales y límites sanos, dos materias que jamás enseñan en casa cuando la casa está construida sobre dependencias tóxicas. Un chico de 18 años me dijo, al terminar una sesión, gracias por tomarme en serio. Ese simple reconocimiento valía más que todos los cumpleaños olvidados. Una noche de diciembre, mientras la ciudad decoraba escaparates con luces, abrí mi armario y encontré la caja donde guardo recuerdos, boletos de conciertos, fotos Polaroid, la carta de mi padre. Me senté en el suelo y la leí de nuevo. Esta vez no sentí temblor. Pensé si debía contestar un año después con una postal, quizás desde algún país lejano. Estoy bien, aprendiendo a hacer familia para mí mismo. Tal vez algún día lo haga, o tal vez la distancia sea la única respuesta coherente. Lo cierto es que aquel 7 de enero, mi cumpleaños llegó sin sobresaltos. Desperté, me preparé un café y me regalé un día sin agenda. Ningún mensaje de mis padres, ningún recordatorio de que existía para ellos solo como extensión de su billetera. Miré el teléfono, vacío, y sonreí entendiendo que el silencio, esta vez, era el mejor de los regalos. Flashbacks y deudas. Emocionales, recuerdo cuando Emily se torció el tobillo durante un partido universitario y necesitó fisioterapia. Los seguros estudiantiles cubrían lo básico. El resto quedaba en el limbo económico que nadie quiere tocar. Sin que me lo pidieran, porque sabían que no necesitaban pedirlo. Deposité $2,000 en su cuenta y le mandé un mensaje. Recupérate pronto. Su respuesta fue un sticker de un gatito vendado. Hoy, al mirar atrás, entiendo que el gatito representaba exactamente lo que era yo. Una caricatura de apoyo incondicional, adorable y utilitaria. Claire, por su parte, soñaba con estudiar en el extranjero. El verano antes de su viaje, organizó una venta de garaje para recaudar fondos. Vendió libros usados, ropa vintage, incluso juguetes de nuestra infancia. Al final del día, solo había conseguido una fracción de lo necesario. Aquella misma noche transferí $4,500 para completar la cuota. Ella me llamó llorando, prometiendo pagarlo todo. Nunca lo hizo. Cada año, cuando los intereses de mi tarjeta me quitaban el sueño, recordaba ese prometo y me preguntaba si significaba algo más que alivio momentáneo para ella. El mayor ejemplo era papá. Hace 5 años intentó abrir un negocio de herramientas de jardinería. Le presté $10,000, convincente de que un plan de negocios escrito en una servilleta bastaba. El emprendimiento cerró en menos de 6 meses, ahogado por deudas e inventario sin vender. Nunca discutimos el dinero. Él lo llamaba mala suerte y yo asentía con la boca cerrada, tratando de reprimir la frustración de ver cómo se repetía la narrativa familiar. Cuando yo fallaba debía arreglármelas. Cuando ellos fallaban debía arreglarlo yo. Sesiones de terapia. Después de cortar lazos, comencé terapia. La terapeuta, una mujer de voz suave y lentes enormes, me explicó el concepto de rol parentificado, cuando un hijo asume responsabilidades emocionales y financieras de los padres. Dijo que mi enojo era grief, duelo por una infancia que no tuvo protector. Me pidió escribir una carta a mi niño interior. Lo hice una noche lluviosa, con la luz cálida de la lámpara. Le prometí que nunca más permitiría que lo ignoraran en su propio cumpleaños. Lloré, no de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez que alguien, yo mismo, reconocía el peso que había cargado. Cerré el cuaderno sabiendo que la terapia no arreglaría el pasado, pero me daría herramientas para construir un futuro donde la palabra familia no doliera. Cultura y expectativas. Crecimos en un hogar donde se repetía el refrán, el que tiene más, comparte más. Lo que nunca dijeron es que compartir se convierte en extorsión cuando la reciprocidad se pierde. En la terapia aprendí a distinguir entre cultura de apoyo y cultura de sacrificio. Una celebra al que ayuda, la otra lo crucifica si se detiene. Durante una visita a Oaxaca, conversé con una anciana artesana que vendía alebrijes. Me preguntó por qué viajaba solo. Le conté a grandes rasgos mi historia. Ella asintió y dijo, a veces la sangre no es familia. La familia es quien celebra tu alegría. Compré un pequeño alebrije de colibrí y lo llevo en mi llavero como recordatorio de esa verdad contundente. Portugal y el concepto de saudade. En Lisboa descubrí la palabra saudade, esa nostalgia dulce y amarga. Pensé que sentiría saudade de mi hogar, pero entendí que lo que tenía era su opuesto, un alivio sin nombre. Caminé por Alfama, escuchando fado, y cada nota me recordaba que la tristeza puede convertirse en arte cuando se acepta. En una taberna, un guitarrista me dijo que la saudade es amar lo que se perdió. Yo respondí que, a veces, también es amar lo que nunca se tuvo. Patagonia.
El viento como purificador en la Patagonia. El viento cortaba la piel y parecía borrar los pensamientos. Participé en un retiro de escritura de 10 días donde cada mañana comenzaba con meditación frente a los glaciares. Escribí sobre mi familia, sobre mí y sobre un futuro hipotético donde nos reuniéramos sin hablar de dinero. Cada palabra se congelaba en el papel como escarcha. Al releerlas entendí que no necesitaba que ese futuro llegara. Bastaba con imaginarlo para saber que, incluso si algún día sucedía, yo no volvería a ser ese banco con sonrisa permanente. Reaprendizaje del amor propio. Regresé con nuevos rituales: desayuno sin prisas, ejercicio al amanecer, leer ficción antes de dormir. Dejé de contestar correos laborales después de las 6 y comencé un podcast sobre límites financieros. Invitaba a expertos a discutir cómo decir no sin sentir vergüenza. El podcast, para mi sorpresa, empezó a crecer. Personas desconocidas enviaban mensajes. Gracias, necesitaba escucharlo. Cada testimonio era una velita encendida en un cuarto donde antes solo reinaba la oscuridad de la culpa. Encuentro casual con Emily. Un sábado mientras caminaba por el parque, vi a Emily con una amiga. Pensé escapar, pero mi terapeuta diría que eso era evitar emociones. Pasé cerca. Emily me reconoció y en su mirada hubo más cansancio que enojo. Murmuró un hola inseguro. Le respondí con la misma palabra y seguimos nuestros caminos. No hubo reproches, tampoco reconciliación. Solo dos adultos reconociendo que el tiempo se había llevado la dinámica tóxica y que lo que quedó era terreno virgen, aún sin cultivar. Conferencia en mercado fintech. Meses después, me invitaron a dar una charla sobre resiliencia financiera en una conferencia fintech. Narré partes de mi historia, sin nombres, y expliqué cómo el apego cultural puede convertirse en sabotaje. Al finalizar, una mujer joven me abrazó y dijo que esa mañana pensó en cancelar su tarjeta compartida con su madre alcohólica. Ahora lo haría. Me fui del auditorio con lágrimas discretas y la firme convicción de que mi experiencia, dolorosa, estaba sirviendo de faro para otros. El año sin cumpleaños familiares llegó octubre, mes de cumpleaños múltiple en mi clan. En años anteriores era un desfile de regalos y depósitos que drenaban mi salario. Esta vez envié tarjetas virtuales con un simple GIF de pastel animado. Fue mi versión de la cortesía, sin billetes adjuntos, sin promesas implícitas de ayuda. Nadie protestó. Quizá entendieron que el muro era real, no temporal. Quizás solo se resignaron. Últimas noticias de Claire. Claire me escribió un correo breve. Estaba terminando la maestría. Había conseguido una beca parcial y un empleo como asistente de investigación. Agradeció, sin adornos, el impulso económico de años pasados y dijo que no esperaba respuesta. No la di, pero esa noche encendí una vela. En mi cultura, encender una vela es desear buen destino a alguien. Tal vez era mi forma de perdonar sin reabrir heridas. Carta. Abierto al futuro. Cierro este relato con la misma certeza que me despertó el día que congelé las tarjetas. La dignidad personal no admite regateos. Quien la cede por migajas de afecto termina pagando intereses imposibles. Si algún lector lucha con culpas heredadas, que escuche. Cortar no siempre significa odiar, a veces significa reconocer lo sano. Y si alguna vez mis padres, mis hermanas o Jenna leen mis palabras, deseo que entiendan esto. Mi silencio no es castigo, es espacio. Espacio para que cada uno escuche su propia voz en lugar de ahogar la mía. Entre el eco de ese espacio y el latido de mi propia vida, por fin, hay música. Epílogo. Un año después. Hoy se cumple exactamente un año desde aquella transferencia simbólica de $2. Desperté temprano, abrí el balcón y dejé que la brisa de la ciudad me despeinara. Preparé café con canela, la especia que mi abuela usaba para espantar los malos espíritus, y encendí la radio mientras acomodaba un ramo de girasoles en la mesa. Los girasoles giran hacia la luz. Me gusta pensar que, de alguna manera, yo también. Miré mi agenda. 0 recordatorios familiares, 0 compromisos largamente pospuestos, 0 facturas inesperadas. Todo lo que aparecía era una nota escrita. Hace semanas, celebrar la libertad. Y eso hice. Salí a correr por el malecón. El sol ascendía sobre los edificios y la gente paseaba perros con su propia prisa matutina. Mientras corría, pensé en la primera vez que compré tenis nuevos, con mi propio salario. En aquel entonces, mi tarjeta ya estaba agotada de cubrir los gastos familiares y tuve que financiarlos en pagos. Ahora corría sin deudas y sin peso emocional, más ligero que nunca. Al regresar, encontré en mi bandeja de entrada correos de oyentes del podcast. Una enfermera de Monterrey contó cómo, inspirada por mi historia, decidió poner límites a sus hermanos que exigían que ella pagara la hipoteca de sus padres. Otro mensaje venía de un chef en Lima que cortó una tarjeta de crédito compartida con su exesposa. Leí cada testimonio con gratitud. Esos desconocidos eran más honestos que mi propia sangre. Por la tarde tomé un vuelo corto a Guanajuato. Era un capricho. Quería ver las callejuelas cubiertas de flores durante el festival Cervantino. Me senté en la escalinata de la universidad. Escuché un cuarteto de cuerdas interpretar un tango y, por un momento, sentí un destello de melancolía. No porque extrañara a mi familia, sino porque comprendí cuán grande puede ser el mundo cuando uno deja de financiar las paredes que lo encierran. Al anochecer, escribí en mi diario: la paz no tiene precio, pero la dignidad es el recibo que la valida. Esa frase cerró la última página del cuaderno que inicié en terapia. Lo guardé en una caja junto a la
la carta de mi padre, el alebrije de colibrí y un boleto de avión sin usar que un día planifiqué para visitar a mis hermanas y nunca compré. Lo sellé con cinta y escribí afuera: Museo de Lecciones Aprendidas. A veces la gente me pregunta si pienso reconciliarme. Respondo con la honestidad que he ganado. No estoy peleado, solo estoy ocupado viviendo. Algunos no entienden, otros sonríen y asienten, como si se vieran reflejados en esa respuesta. Es posible que algún día reciba otra carta, otra invitación, tal vez un mensaje de voz tembloroso. No lo descarto, pero ya no temo a ese sonido. Mis límites son tan claros que hacen eco, y para cruzarlos se necesita algo más que una disculpa apresurada. Mañana vuelo a Japón. Decidí aprender sobre templos zen y la cultura del kintsugi, el arte de reparar cerámica rota con oro. Meniustos parece poético. Las grietas no se ocultan, se realzan para recordar la historia. Tal vez mis grietas familiares también puedan llenarse de algo brillante algún día. Si eso ocurre, quiero que sea oro auténtico, no pintura barata que se descascare con el primer roce. Mientras cierro la maleta, coloco encima el alebrije. El colibrí, pequeño y colorido, me recuerda que hasta las cosas frágiles pueden recorrer grandes distancias si baten sus alas con decisión. Yo batí las mías y aquí estoy, a punto de cruzar otro océano. Antes de apagar la luz, hojeo un viejo calendario familiar. Varios días tienen notas escritas por mi madre: cumpleaños, aniversarios, recordatorios de depósitos. Paso la página de enero y encuentro mi nombre subrayado en amarillo. Se me escapa una risa suave. Resulta que, después de todo, sí marcan mi cumpleaños. En papel, no en el corazón. Cierro el calendario, apago la lámpara y dejo que la oscuridad abrace el cuarto. No siento miedo, siento plenitud, porque, en el fondo, el mejor regalo que me hicieron fue obligarme a respetarme. Mañana, al despegar el avión, miraré por la ventanilla y pensaré en la palabra que aprendí en Japón para gracias. Arigato. Se pronuncia con una reverencia, con la humildad de quien reconoce el valor del viaje. Agradeceré al viento, a la terapia, a mis límites y sí, incluso a mi familia por mostrarme qué caminos no tomar, porque a veces, para llegar a uno mismo, hay que perderse en rutas equivocadas. Y yo, finalmente, encontré el camino de regreso. Decidí empezar terapia. No porque me sintiera roto, sino porque por fin deseaba conocer mis propias fracturas antes de que alguien intentara usarlas en mi contra. La terapeuta, una mujer de voz suave y mirada incisiva, me dijo que el límite más saludable no es una muralla, sino una puerta con cerrojo. La abres a quien demuestra que sabe llamar. Nunca olvidaré que este fue el día número 1 de mi nueva era. Decidí empezar terapia, no porque me sintiera roto, sino porque por fin deseaba conocer mis propias fracturas antes de que alguien intentara usarlas en mi contra. La terapeuta, una mujer de voz suave y mirada incisiva, me dijo que el límite más saludable no es una muralla, sino una puerta con cerrojo. La abres a quien demuestra que sabe llamar. Nunca olvidaré que este fue el día número 2 de mi nueva era. Salí a un par de citas, nada serio. Descubrí que me gusta la risa nerviosa que flota sobre una mesa de café cuando dos extraños intentan traducirse en anécdotas. No busco rescates ni alguien a quien rescatar, solo conversaciones donde el silencio no pese como una deuda. Nunca olvidaré que este fue el día número 3 de mi nueva era. Salí a un par de citas, nada serio. Descubrí que me gusta la risa nerviosa que flota sobre una mesa de café cuando dos extraños intentan traducirse en anécdotas. No busco rescates ni alguien a quien rescatar, solo conversaciones donde el silencio no pese como una deuda. Nunca olvidaré que este fue el día número 4 de mi nueva era. Decidí empezar terapia, no porque me sintiera roto, sino porque por fin deseaba conocer mis propias fracturas antes de que alguien intentara usarlas en mi contra. La terapeuta, una mujer de voz suave y mirada incisiva, me dijo que el límite más saludable no es una muralla sino una puerta con cerrojo. La abres a quien demuestra que sabe llamar. Nunca olvidaré que este fue el día número 5 de mi nueva era. Salí a un par de citas, nada serio. Descubrí que me gusta la risa nerviosa que flota sobre una mesa de café cuando dos extraños intentan traducirse en anécdotas. No busco rescates, ni alguien a quien rescatar. Solo conversaciones donde el silencio no pese como una deuda. Nunca olvidaré que este fue el día número 6 de mi nueva era. En una de esas tardes de agosto, me dejé caer sobre el viejo malecón de Pike Place mientras los pescadores descargaban sus redes. El aire olía a sal y a promesa. Cada ola golpeaba el muelle como un recordatorio de que el tiempo avanza con o sin permiso. Me quedé mirando el perfil recortado del ferry que se alejaba rumbo a Bainbridge y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi futuro era tan amplio como esa bahía azul acero. Nunca olvidaré que este fue el día número 7 de mi nueva era. A veces imagino cómo sería contestar aquella carta de mi padre. No con reproches, sino con la certeza serena de quien ya no espera que una disculpa mejore el pasado. Tal vez algún día lo haga, tal vez no. Parte de mi libertad es aceptar que ambas opciones son válidas. Nunca olvidaré que este fue el día número 8 de mi nueva era. Los sábados me pierdo entre ladridos y colas agitadas en un refugio de animales. Allí aprendí que la gratitud cabe en un par de ojos marrones y un lametón torpe. Cada correa que entrego a un adoptante responsable se siente como desatar un nudo que llevaba años apretando mi pecho. Nunca olvidaré que este fue el día número 9 de mi nueva era. A veces, cuando la noche cae sobre la ciudad y las luces parpadean en los rascacielos, me sorprendo pensando en todo lo que cedí por mantener a flote una familia que no dudó en dejarme hundir. Las aceras se llenan de pasos ajenos y yo camino, sin prisa, saboreando la libertad que antes confundía con soledad. Ahora comprendo
comprendo que la soledad elegida puede ser el primer aliento de una vida nueva. Nunca olvidaré que este fue el día número 10 de mi nueva era. Los sábados me pierdo entre ladridos y colas agitadas en un refugio de animales. Allí aprendí que la gratitud cabe en un par de ojos marrones y un lametón torpe. Cada correa que entrego a un adoptante responsable se siente como desatar un nudo que llevaba años apretando mi pecho. Nunca olvidaré que este fue el día número 11 de mi nueva era. Los sábados me pierdo entre ladridos y colas agitadas en un refugio de animales. Allí aprendí que la gratitud cabe en un par de ojos marrones y un lametón torpe. Cada correa que entrego a un adoptante responsable se siente como desatar un nudo que llevaba años apretando mi pecho. Nunca olvidaré que este fue el día número 12 de mi nueva era. A veces imagino cómo sería contestar aquella carta de mi padre, no con reproches, sino con la certeza serena de quien ya no espera que una disculpa mejore el pasado. Tal vez algún día lo haga, tal vez no. Parte de mi libertad es aceptar que ambas opciones son válidas. Nunca olvidaré que este fue el día número 13 de mi nueva era. A veces, cuando la noche cae sobre la ciudad y las luces parpadean en mi los rascacielos, me sorprendo pensando en todo lo que cedí por mantener a flote una familia que no dudó en dejarme hundir. Las aceras se llenan de pasos ajenos, y yo camino sin prisa, saboreando la libertad que antes confundía con soledad. Ahora comprendo que la soledad elegida puede ser el primer aliento de una vida nueva. Nunca olvidaré que este fue el día número 14 de mi nueva era. Decidí empezar terapia, no porque me sintiera roto, sino porque por fin deseaba conocer mis propias fracturas antes de que alguien intentara usarlas en mi contra. La terapeuta, una mujer de voz suave y mirada incisiva, me dijo que el límite más saludable no es una muralla, sino una puerta con cerrojo. La abres a quien demuestra que sabe llamar. Nunca olvidaré que este fue el día número 15 de mi nueva era. En una de esas tardes de agosto, me dejé caer sobre el viejo malecón de Pike Place, mientras los pescadores descargaban sus redes. El aire olía a sal y a promesa. Cada ola golpeaba el muelle como un recordatorio de que el tiempo avanza con o sin permiso. Me quedé mirando el perfil recortado del ferry que se alejaba rumbo a Bainbridge y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi futuro era tan amplio como esa bahía azul acero. Nunca olvidaré que este fue el día número 16 de mi nueva era. Los sábados me pierdo entre ladridos y colas agitadas en un refugio de animales. Allí aprendí que la gratitud cabe en un par de ojos marrones y un lametón torpe. Cada correa que entrego a un adoptante responsable se siente como desatar un nudo que llevaba años apretando mi pecho. Nunca olvidaré que este fue el día número 17 de mi nueva era. Los sábados me pierdo entre ladridos y colas agitadas en un refugio de animales. Allí aprendí que la gratitud cabe en un par de ojos marrones y un lametón torpe. Cada correa que entrego a un adoptante responsable se siente como desatar un nudo que llevaba años apretando mi pecho. Nunca olvidaré que este fue el día número 18 de mi nueva era. En una de esas tardes de agosto, me dejé caer sobre el viejo malecón de Pike Place mientras los pescadores descargaban sus redes. El aire olía a sal y a promesa. Cada ola golpeaba el muelle como un recordatorio de que el tiempo avanza con o sin permiso. Me quedé mirando el perfil recortado del ferry que se alejaba rumbo a Bainbridge y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi futuro era tan amplio como esa bahía azul acero. Nunca olvidaré que este fue el día número 19 de mi nueva era. A veces, cuando la noche cae sobre la ciudad y las luces parpadean en los rascacielos, me sorprendo pensando en todo lo que cedí por mantener a flote una familia que no dudó en dejarme hundir. Las aceras se llenan de pasos ajenos y yo camino, sin prisa, saboreando la libertad que antes confundía con soledad. Ahora comprendo que la soledad elegida puede ser el primer aliento de una vida nueva. Nunca olvidaré que este fue el día número 20 de mi nueva era. Los sábados me pierdo entre ladridos y colas agitadas en un refugio de animales. Allí aprendí que la gratitud cabe en un par de ojos marrones y un lametón torpe. Cada correa que entrego a un adoptante responsable se siente como desatar un nudo que llevaba años apretando mi pecho. Nunca olvidaré que este fue el día número 21 de mi nueva era. Los sábados me pierdo entre ladridos y colas agitadas en un refugio de animales. Allí aprendí que la gratitud cabe en un par de ojos marrones y un lametón torpe. Cada correa que entrego a un adoptante responsable se siente como desatar un nudo que llevaba años apretando mi pecho. Nunca olvidaré que este fue el día número 22 de mi nueva era. A veces imagino cómo sería contestar aquella carta de mi padre, no con reproches, sino con la certeza serena de quien ya no espera que una disculpa mejore el pasado. Tal vez algún día lo haga, tal vez no. Parte de mi libertad es aceptar que ambas opciones son válidas. Nunca olvidaré que este fue el día número 23 de mi nueva era. Salí a un par de citas, nada serio. Descubrí que me gusta la risa nerviosa que flota sobre una mesa de café cuando dos extraños intentan traducirse en anécdotas. No busco rescates ni alguien a quien rescatar, solo conversaciones donde el silencio no pese como una deuda. Nunca olvidaré que este fue el día número 24 de mi nueva era. Los sábados me pierdo entre ladridos y colas agitadas en un refugio de animales. Allí aprendí que la gratitud cabe en un par de ojos marrones y un lametón torpe. Cada correa que entrego a un adoptante responsable se siente como desatar un nudo que llevaba años apretando mi pecho. Nunca olvidaré que este fue el día número 25 de mi nueva
era. Los sábados me pierdo entre ladridos y colas agitadas en un refugio de animales. Allí aprendí que la gratitud cabe en un par de ojos marrones y un lametón torpe. Cada correa que entrego a un adoptante responsable se siente como desatar un nudo que llevaba años apretando mi pecho. Nunca olvidaré que este fue el día número 26 de mi nueva era. Los sábados me pierdo entre ladridos y colas agitadas en un refugio de animales. Allí aprendí que la gratitud cabe en un par de ojos marrones y un lametón torpe. Cada correa que entrego a un adoptante responsable se siente como desatar un nudo que llevaba años apretando mi pecho. Nunca olvidaré que este fue el día número 27 de mi nueva era. Salí a un par de citas, nada serio. Descubrí que me gusta la risa nerviosa que flota sobre una mesa de café cuando dos extraños intentan traducirse en anécdotas. No busco rescates ni alguien a quien rescatar, solo conversaciones donde el silencio no pese como una deuda. Nunca olvidaré que este fue el día número 28 de mi nueva era. A veces imagino cómo sería contestar aquella carta de mi padre, no con reproches, sino con la certeza serena de quien ya no espera que una disculpa mejore el pasado. Tal vez algún día lo haga, tal vez no. Parte de mi libertad es aceptar que ambas opciones son válidas. Nunca olvidaré que este fue el día número 29 de mi nueva era. A veces, cuando la noche cae sobre la ciudad y las luces parpadean en los rascacielos, me sorprendo pensando en todo lo que cedí por mantener a flote una familia que no dudó en dejarme hundir. Las aceras se llenan de pasos ajenos, y yo camino sin prisa, saboreando la libertad que antes confundía con soledad. Ahora comprendo que la soledad elegida puede ser el primer aliento de una vida nueva. Nunca olvidaré que este fue el día número 30 de mi nueva era. En una de esas tardes de agosto, me dejé caer sobre el viejo malecón de Pike Place mientras los pescadores descargaban sus redes. El aire olía a sal y a promesa. Cada ola golpeaba el muelle como un recordatorio de que el tiempo avanza con o sin permiso. Me quedé mirando el perfil recortado del ferry que se alejaba rumbo a Bainbridge y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi futuro era tan amplio como esa bahía azul acero. Nunca olvidaré que este fue el día número 31 de mi nueva era. Los sábados me pierdo entre ladridos y colas agitadas en un refugio de animales. Allí aprendí que la gratitud cabe en un par de ojos marrones y un lametón torpe. Cada correa que entrego a un adoptante responsable se siente como desatar un nudo que llevaba años apretando mi pecho. Nunca olvidaré que este fue el día número 32 de mi nueva era. Los sábados me pierdo entre ladridos y colas agitadas en un refugio de animales. Allí aprendí que la gratitud cabe en un par de ojos marrones y un lametón torpe. Cada correa que entrego a un adoptante responsable se siente como desatar un nudo que llevaba años apretando mi pecho. Nunca olvidaré que este fue el día número 33 de mi nueva era. Decidí empezar terapia, no porque me sintiera roto, sino porque por fin deseaba conocer mis propias fracturas antes de que alguien intentara usarlas en mi contra. La terapeuta, una mujer de voz suave y mirada incisiva, me dijo que el límite más saludable no es una muralla, sino una puerta con cerrojo. La abres a quien demuestra que sabe llamar. Nunca olvidaré que este fue el día número 34 de mi nueva era. Salí a un par de citas, nada serio. Descubrí que me gusta la risa nerviosa que flota sobre una mesa de café cuando dos extraños intentan traducirse en anécdotas. No busco rescates ni alguien a quien rescatar, solo conversaciones donde el silencio no pese como una deuda. Nunca olvidaré que este fue el día número 35 de mi nueva era. En una de esas tardes de agosto, me dejé caer sobre el viejo malecón de Pike Place mientras los pescadores descargaban sus redes. El aire olía a sal y a promesa. Cada ola golpeaba el muelle como un recordatorio de que el tiempo avanza con o sin permiso. Me quedé mirando el perfil recortado del ferry que se alejaba rumbo a Bainbridge y sentí